Hola, hola, aquí fusionados, bienvenidos de nuevo al canal. Yo quiero compartir contigo lo que es un BioShock, viéndolo en este caso desde la nueva medicina germánica y cómo de eso desarrollamos todo lo que es biodescodificación biológica y darle el sentido que tienen las emociones en nuestra vida y qué es lo que nos vienen a decir todas y cada uno de esos conflictos o BioShocks en fase de solución y en fase de no solución. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Primero, ¿qué es un BioShock? Un BioShock es un evento vivido de manera inesperada, que lo vivo de manera sorpresiva, que lo vivo en soledad y aislamiento y que además no encuentro una solución posible desde la parte lógica, desde la parte de mi cerebro, ¿no? El significado que le doy a ese evento no tiene una solución, al menos desde esta parte consciente. Cuando yo vivo un evento con esta combinación de factores, se crea un BioShock, ¿no? Esto nos lo dice el doctor Rick Hammer, para mí un gran maestro, ¿ok? Y que además podemos tener muchísima información sobre la nueva medicina germánica para los que estén interesados, para poder dar un sentido completamente diferente a lo que es la enfermedad. Este BioShock, ¿sí? En ese mismo instante va a suceder, ¿vale? Que vamos a pasar por 5 leyes férreas del cáncer que nos habla en Nueva Medicina Germánica y que son procesos evolutivos que tenemos desarrollados a través de los últimos 250.000 millones de años, ¿no? Esa es la magia que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que hay un evento. Necesitamos que haya ese evento, el DHS que se llama en Nueva Medicina Germánica, ¿no? Ese BioShock, donde esos componentes se conjugan a la vez, o sea, eso está sucediendo a la misma vez, lo vivo de manera inesperada, es inesperado, sorpresivo, vivido en soledad, lo vivo en aislamiento y entonces se genera ese BioShock. Al generarse ese BioShock, al vivirse ese evento, esa es la primera ley, ¿no? Ese BioShock sucede a 3 niveles, no solamente a un nivel. Se genera un foco de Hammer, que se dice en nuestro cerebro, que es donde se lesiona el cerebro, ¿sí? Donde vemos justamente cuál es el origen desde la parte física y que esa parte física afecta a mi parte psicológica y eso va a desencadenar luego lo que llamamos la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, primera ley es que necesitamos que haya un BioShock, un evento de esta magnitud. Segundo es que estas leyes, ¿sí?, funcionan en 2 fases. O sea, cualquier proceso de enfermedad, después de vivir el BioShock, hay un proceso donde no hay solución del conflicto y hay un proceso donde sí hay una solución del conflicto y necesitamos pasar por estas 2 fases para completar la sanación completa de ese BioShock. Por lo tanto, muchas veces estamos en la primera fase, ¿sí?, y observamos todo lo que nos empieza a suceder en la segunda y pensamos que eso es la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuidado con esa parte. Muchas veces, bueno, siempre nuestro cuerpo está haciendo un proceso de sanación absoluto, ¿vale? Eso es lo que nos viene a decir la segunda ley férrea, ¿no? Y las hablan férrea porque son leyes que el 100% de las veces se cumplen, no es casualidad, ¿sí? Hizo un montón de estudios el señor Rick Hammer. Lo siguiente es el sistema ontogénico de nuestro cerebro. ¿Qué significa? Que independientemente del BioShock que yo viva, solamente pudiendo ver en qué zona del cerebro se produce el foco de Hammer, o sea, dónde se produce esa lesión física, ¿no?, o psicológica en la parte física del cerebro, ok, voy a poder identificar cuál es el conflicto. Bueno, hoy ya podemos identificar cuál es el conflicto, evidentemente, ¿no? Lo podemos hacer a través de un diccionario de biodescodificación o cualquier diccionario de emociones, están basados en esto, y nos va a decir también cuál es la solución biológica que ha encontrado, en este caso, nuestro cuerpo, ¿no?, nuestro cerebro o nuestra inteligencia superior. Y ese es el nombre de la enfermedad, ¿sí? Si yo tengo un cáncer de testículo, automáticamente sé dónde voy a encontrar el foco de Hammer. O si veo el foco de Hammer en esta parte del cerebro, sé que es un cáncer de testículo, ¿no? Y eso se cumple siempre en el 100% de las leyes. Segundo, es la parte ontogénica de los microbios, que sería la cuarta ley, que lo que nos viene a decir es que los microbios es la ayuda que necesita mi cuerpo
para hacer ese proceso de sanación, tanto en la primera fase como en la segunda fase. ¿Sí? En la primera fase va a cumplir unas condiciones y en la segunda fase va a cumplir otras condiciones. Pero siempre, en el 100% de las veces, los microbios vienen a ayudarnos. No es una infección, sino es el proceso de sanación natural que utiliza mi cuerpo. Y eso es una información valiosísima. Y por último, tenemos la quinta ley. La quinta ley nos habla justamente de este proceso evolutivo, de cómo todas estas leyes se van cumpliendo, porque esto es un proceso de evolución, donde cuando el cuerpo no ha encontrado una solución, por eso hablamos al principio en el BioShock, de que no hay solución, el cuerpo encuentra una solución biológica a ese conflicto emocional o esa experiencia que yo he vivido. Y le da una solución en 2 fases, con todo lo que hemos explicado, y justamente entender esa parte mecánica que se cumple en el 100% de las veces, vuelvo a decir, nos da un significado completamente diferente a la enfermedad. Por eso muchas veces en kinesiología hablamos de que tu cuerpo habla, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir esta enfermedad? ¿Qué conflicto no has identificado? Y cuando trabajamos en sesión, sea con enfermedad o sin enfermedad, porque al fin y al cabo es el mismo proceso en un proceso más agudo o menos agudo, nos vamos a buscar los puntos de origen justamente del conflicto. Sea a través de identificar la emoción, sea a través de identificar el momento específico que sucedió algo, sea a través de... Tenemos muchas herramientas para llegar a ese punto. En el momento que yo identifico cuál es el conflicto que yo viví en soledad, en aislamiento, donde no tuve solución, le puedo empezar a poner y a dar una solución. Si el conflicto no estaba en fase de solución, podemos llegar al pico donde se ha encontrado una solución, ¿no? Hablamos no de la parte biológica, que eso ya lo estaba haciendo el cuerpo, sino desde la parte mental, emocional, psicológica, energética, y entonces automáticamente en mi cuerpo puede empezar la fase de restauración, la fase de sanación o la segunda fase, que es después de que se ha resuelto el conflicto. Por eso es tan importante de poder identificar este conflicto. Herramientas para poder identificar el conflicto: test muscular, diccionario de biodescodificación biológica, diccionario de bioneuroemoción, diccionario de las emociones. Eso, junto con el test, te va a permitir acceder justamente al punto de origen para poder entender qué es lo que está sucediendo o por qué está tu cuerpo manifestando esa enfermedad, cuál es el conflicto real que sucede ese. Y no siempre es tan fácil, evidentemente. Muchas veces tenemos una situación que detona el conflicto, otra situación que mantiene el conflicto, lo que llamamos raíles en nueva medicina germánica, ¿ok? Y factores alrededor de esos 2 conflictos, ¿no? La ventaja es que con el test muscular, en vez de poder interpretar solamente, tu cuerpo nos va a dar la lectura exacta de qué es lo que está sucediendo, cuál es el significado que le ha dado y cómo podemos cambiar, evidentemente, esa información, ¿no? Nosotros lo llamamos programa, donde tu cuerpo ha necesitado desarrollar esa enfermedad como solución biológica, dependiendo en cuál de las 4 etapas sea esa solución, ¿no? Pero al poderlo hacer consciente y al poder dar herramientas para poder desprogramar esta información, se acelera ese proceso de autosanación que tiene el cuerpo. Espero que te haya gustado la información, compártelo, dale like, nos vemos en el próximo vídeo y me encantaría poder ver en este caso tus comentarios. Déjanos en la cajita de abajo tus comentarios, qué piensas, qué opinas, qué experiencias has tenido, qué enfermedad o qué conflicto estás viviendo en el cual te podamos ayudar. Saludos.